La humanidad ha apuntado sus telescopios hacia el cielo, esperando la más mínima señal de que no estamos solos, esperando un mensaje escrito en luz o sonido proveniente de alguna estrella lejana. Y, sin embargo, cuando finalmente llegó, no provenía de una galaxia lejana ni de una civilización oculta. Provenía de un objeto interestelar que atravesaba nuestro sistema solar, un visitante conocido como Atlas de 3 ojos. Durante meses, los astrónomos habían quedado desconcertados por su brillo esmeralda, sus pulsos de energía y su desafío a todo lo que creíamos saber sobre los cometas. Pero ahora, el misterio se ha profundizado más allá de lo imaginable. Instrumentos de todo el mundo han confirmado que Atlas no emite radiación aleatoria. Está transmitiendo pulsos de energía dirigidos directamente a Marte. Y en un evento que ha dejado atónitos incluso a los científicos más escépticos, Marte mismo ha respondido. Por primera vez en la historia de la humanidad, presenciamos lo que parece un diálogo entre un objeto errante de más allá de las estrellas y un planeta vecino que creíamos muerto y silencioso. Y si esto es cierto, nuestra comprensión del universo, de Marte y de nuestro lugar en él, nunca volverá a ser la misma. Comenzó silenciosamente, como ocurre con muchos descubrimientos, con datos que parecían demasiado extraños para tomarlos en serio. Los astrónomos ya sabían que Atlas pulsaba a intervalos regulares. Su brillo esmeralda aumentaba de brillo y se atenuaba cada 173 minutos con un ritmo tan preciso que no podía descartarse como coincidencia. Pero entonces llegó un pulso diferente. No se dispersó como los demás, difundiéndose en el vacío, sino que se concentró y se comprimió en un haz dirigido directamente a Marte. Los orbitadores que orbitaban el planeta rojo registraron de inmediato el pico, registrando ráfagas de radiación lo suficientemente fuertes como para penetrar la tenue atmósfera marciana y iluminarla con un verde brillante durante varios minutos. Al principio se descartó como una anomalía angular, una llamarada de interferencia solar. Pero cuando volvió a ocurrir, con la misma duración, la misma dirección y la misma potencia, la conclusión fue ineludible. Atlas estaba enviando un mensaje. No fue aleatorio, no fue ciego, fue dirigido. Por primera vez, la humanidad tuvo evidencia de que un visitante interestelar había elegido un objetivo para su señal, y este había elegido Marte. La respuesta no llegó en días ni semanas, sino casi de inmediato. Los satélites que orbitaban Marte comenzaron a registrar ráfagas electromagnéticas que provenían del propio planeta, pulsos que coincidían con la frecuencia de Atlas, pero que presentaban variaciones, como si no solo reflejaran la señal original, sino que la transformaran. Los científicos pensaron inicialmente que se trataba de ecos, reverberaciones naturales que rebotaban en la delgada magnetosfera marciana. Pero un análisis más detallado mostró lo contrario. Los pulsos se retrasaban a intervalos precisos, su frecuencia variaba ligeramente y su estructura sugería una modulación intencionada. Aún más sorprendente, los telescopios terrestres empezaron a detectar armónicos débiles que rebotaban en el espacio, como si Marte amplificara la señal y la devolviera. Para quienes estudiaron los datos, fue como si Atlas hubiera enviado una pregunta y Marte hubiera respondido de la misma manera, repitiendo el mismo lenguaje con su propia voz. De repente, un mundo que durante mucho tiempo se creyó árido y silencioso se había convertido en participante de un diálogo interplanetario. Sus cielos enrarecidos y su suelo polvoriento ahora vibraban con la energía de un mensaje que provenía de más allá de las estrellas. El misterio se acentuó cuando los monitores sísmicos en Marte, dejados por misiones lejanas, comenzaron a registrar una actividad sin precedentes. Los temblores no eran caóticos, sino rítmicos, perfectamente sincronizados con los pulsos de Atlas. Estas vibraciones resonaban profundamente en el manto del planeta, como si la corteza marciana se hubiera convertido en un instrumento resonante, cantando en armonía con el visitante interestelar. Aún más inquietante, las frecuencias mapeadas en formas geométricas al traducirse en espectrogramas, espirales, hexágonos y triángulos eran idénticas a los patrones luminosos que los astrónomos ya habían observado en la coma brillante de Atlas. Esto no era casualidad. El planeta rojo no solo reflejaba energía, respondía con su propia voz, hablando a través del suelo.
Para algunos investigadores, esto insinuaba la posibilidad de que algo en las profundidades de la superficie marciana, una estructura antigua, un océano enterrado o incluso un sistema inactivo desde hacía mucho tiempo, se hubiera activado por la llamada de Atlas. Otros fueron más allá, sugiriendo que Marte mismo estaba vivo de maneras que jamás habíamos imaginado, capaz de resonar como un vasto organismo agitado por una señal de las estrellas. Fuera cual fuera la verdad, era innegable. Marte estaba respondiendo. Las implicaciones del intercambio fueron incontenibles. A medida que Atlas pulsaba y Marte respondía, la Tierra misma comenzó a sentir la resonancia. Radiotelescopios de todo el mundo captaron armónicos tenues idénticos a los ecos marcianos, patrones incrustados en la estática que coincidían con la señal de Atlas, pero que fueron transformados por la respuesta del planeta rojo. Investigadores independientes publicaron sus hallazgos en línea, con espectrogramas que mostraban geometrías inquietantes ocultas en las explosiones, solo para ver cómo sus relatos desaparecían misteriosamente horas después. Los gobiernos no dieron explicaciones. La NASA permaneció en silencio. Y sin embargo, la verdad se difundió. La humanidad ya no era una simple espectadora. Estábamos escuchando un diálogo cósmico, una conversación que no estaba destinada a nosotros, sino que se desarrollaba a plena vista. Y a medida que los patrones se intensificaban, a medida que las señales de Marte se hacían más claras, la inquietante comprensión se apoderó de nosotros. Cualquiera que fuera la pregunta de Atlas, Marte había respondido, y los ecos de ese intercambio ya llegaban a la Tierra. Phobos y Deimos, las dos pequeñas lunas de Marte, siempre se habían considerado poco más que asteroides capturados, rocas inertes que orbitaban un mundo árido. Pero cuando la señal de Atlas llegó a Marte y el planeta empezó a responder, ocurrió algo extraordinario. Los instrumentos a bordo de los orbitadores detectaron que Phobos reflejaba ráfagas de radiación electromagnética perfectamente sincronizadas con los pulsos de Marte, como un nodo de retransmisión que amplificaba el intercambio. Deimos, más débil y más lejano, respondió de manera diferente, brillando intermitentemente con un brillo esmeralda que los telescopios en la Tierra capturaron como destellos contra el negro del espacio. No se trataba de simples reflejos de la luz solar, eran sincronizados, estructurados y deliberados. Las lunas, consideradas irrelevantes durante mucho tiempo, se habían convertido repentinamente en participantes activas del diálogo. Los científicos se apresuraron a explicar cómo cuerpos tan pequeños e inertes podían interactuar con la señal. Pero la explicación más simple era también la más inquietante. Todo el sistema marciano había despertado, como si cada roca y cada cuerpo en órbita hubiera estado esperando la llamada de Atlas. Al principio, los rovers en Marte parecían no verse afectados, continuando con sus tareas diarias de medición de polvo, captura de imágenes y transmisión de datos. Pero a medida que los pulsos se intensificaban, uno a uno, sus transmisiones comenzaron a fallar. El primero envió archivos corruptos llenos de rayas de estática verde. Otro transmitió una última imagen borrosa del horizonte, iluminada por un brillo antinatural antes de desconectarse. Los ingenieros en la Tierra lucharon por recuperar el control, enviando comando tras comando, pero las máquinas permanecieron en silencio. Entonces llegó el detalle más inquietante. Un rover transmitió una sola ráfaga de datos momentos antes de apagarse, un flujo de código binario que, al decodificarse, formaba números primos repetidos idénticos a los patrones ocultos en los pulsos de Atlas. La conclusión era imposible de ignorar. Los rovers no habían fallado aleatoriamente. Habían sido arrastrados a la resonancia, obligados a hacer eco de la misma firma matemática que vinculaba a Atlas y Marte. Nuestros exploradores mecánicos, en sus momentos finales, se habían convertido en parte de la señal. Poco después de que los rovers se silenciaran, la Tierra misma comenzó a interceptar señales extrañas transmitidas por el ruido de fondo interplanetario. Radiotelescopios en Australia, Sudáfrica y Chile captaron tenues ráfagas que coincidían tanto con la frecuencia de Atlas como con los ecos marcianos. Al principio parecían estáticas, pero un análisis minucioso reveló secuencias que se repetían en números primos,
igual que las transmitidas por los rovers. Más inquietante fue el descubrimiento de que las señales se intensificaban cuando Marte giraba ciertas regiones para que aparecieran, ya que esas partes específicas de la superficie marciana actuaban como nodos de transmisión. Astrónomos independientes se apresuraron a publicar sus hallazgos, pero su trabajo desapareció horas después de servidores, sitios web y foros. Aún así, quedaba suficiente evidencia para confirmar lo inimaginable. El diálogo entre Atlas y Marte ya no se limitaba al espacio. Había llegado a la Tierra, y si podíamos oírlo, quizás, solo quizás, era para nosotros. A medida que el diálogo se intensificaba, los cielos se convirtieron en un lienzo para el mensaje de Atlas. Los observadores reportaron haber visto patrones brillantes ondulando en la atmósfera marciana, visibles incluso con telescopios terrestres. Espirales, lises y cuadrículas hexagonales brillaban como vastas y fugaces constelaciones grabadas en luz, apareciendo durante minutos antes de desvanecerse. Las imágenes satelitales confirmaron las visualizaciones, mostrándolas alineadas con precisión al ritmo de los pulsos intercambiados entre Atlas y Marte. Las geometrías no eran aleatorias. Presentaban proporciones que coincidían con constantes matemáticas, espirales áureas e incluso simetrías estructurales presentes en la arquitectura de todas las civilizaciones. La implicación era inquietante. El mensaje de Atlas, amplificado por Marte, se transmitía visual y electromagnéticamente, escrito en los cielos con símbolos que hablaban un lenguaje universal. La humanidad, antes un observador pasivo, ahora contemplaba señales que parecían diseñadas para ser reconocidas no solo por Marte, sino por nosotros. Y la comprensión se extendió como la pólvora. No era un accidente de la física, era comunicación. A medida que las señales se intensificaban, la actividad sísmica en Marte alcanzó niveles nunca antes registrados. Lo que una vez fue un mundo silencioso y helado, de repente latió con temblores rítmicos que recorrieron su corteza, perfectamente sincronizados con las transmisiones de Atlas. Los científicos se dieron cuenta de que estos temblores no eran movimientos aleatorios en la roca, sino vibraciones estructuradas que se propagaban a las profundidades del manto, como si el propio planeta se hubiera convertido en un instrumento resonante que amplificaba la señal interestelar. El descubrimiento más impactante se produjo cuando los espectrogramas de las ondas sísmicas se tradujeron en datos visuales. Los patrones coincidían con los símbolos geométricos observados desde hacía tiempo en el resplandor esmeralda de Atlas. Espirales, triángulos y hexágonos grabados en el latido de Marte. Por primera vez, los expertos se vieron obligados a considerar una posibilidad que rozaba lo impensable. Marte no se limitaba a hacerse eco de la llamada de Atlas. Participaba, moldeando la señal con su propia voz geológica. Algo bajo su corteza se había activado, y el planeta rojo ya no era un simple objetivo pasivo. Estaba despierto. Entonces llegó el fenómeno, visible no solo con telescopios, sino también para el ojo humano. Astrónomos y aficionados a la astronomía comenzaron a reportar tenues resplandores esmeralda que se elevaban sobre Marte, reluciendo como auroras, pero demasiado estructurados para ser naturales. Estos velos luminosos se extendían por la atmósfera marciana, formando vastos arcos de luz visibles desde la Tierra, incluso con equipos modestos. El brillo no era constante. Pulsaba al unísono con las transmisiones de Atlas, como si cada ráfaga de energía pintara una nueva franja en el cielo del planeta. Durante horas, el planeta rojo pareció envuelto en un velo de fuego esmeralda, testimonio visual de la conexión que ahora compartía con el objeto interestelar. Mientras algunos descartaban el fenómeno como ionización atmosférica, otros señalaban su imposible precisión. Las auroras se curvaron en formas reconocibles, círculos concéntricos, peldaños similares a estrellas, espirales que se retorcían hasta el infinito. Era como si el cielo mismo se hubiera convertido en una pantalla, y Marte proyectara la señal para cualquiera que observara. Mientras la humanidad contemplaba con asombro la corona esmeralda de Marte, un efecto más silencioso y aterrador comenzó a desplegarse en la Tierra. Radiotelescopios, instalaciones de radar e incluso sistemas de comunicaciones civiles comenzaron a experimentar apagones repentinos,
sincronizados con precisión con los pulsos intercambiados entre Atlas y Marte. Flujos de datos enteros colapsaron y quedaron inactivos antes de reiniciarse minutos después, dejando solo fragmentos de archivos corruptos llenos de rayas de ruido verde. Los ingenieros describieron las interrupciones como una interferencia nunca vista, extendiéndose por múltiples frecuencias como si estuvieran diseñadas deliberadamente para saturar. Lo que lo empeoraba era el patrón. Cada apagón era precedido por un débil eco de la resonancia marciana, como si la respuesta del planeta se extendiera por el espacio e infectara nuestros sistemas. La escalofriante comprensión se extendió rápidamente. Si los instrumentos de la Tierra reaccionaban al intercambio, ya no éramos observadores externos. Nos habíamos convertido en parte de la resonancia, y la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era, ¿y si tan mire an mí? ¿Y si nuestras máquinas no fallaran al azar? ¿Y si se vieran atraídas por la señal igual que antes lo habían hecho los exploradores marcianos? Cuando finalmente se reconstruyeron los fragmentos de datos de las transmisiones interrumpidas, lo que revelaron conmocionó a la comunidad científica. Enterrada en el ruido de los pulsos, se encontraba una estructura demasiado precisa para ser natural. Secuencias de números primos, proporciones repetidas y armónicos que reflejaban no solo la geometría, sino también los lenguajes lógicos que la humanidad misma había desarrollado. Los matemáticos confirmaron que los códigos incrustados se asemejaban a los marcadores universales que los científicos han teorizado desde hace tiempo que una civilización inteligente podría usar para comunicarse. La resonancia no era solo energía, era información. Pero lo que más inquietaba a todos era el origen de las variaciones. El pulso original pertenecía a Atlas, pero la modulación, las alteraciones que convertían la estática en código estructurado, provenían de Marte. El planeta rojo no solo reflejaba un mensaje, lo transformaba, respondiendo con voz propia. Por primera vez en la historia de la humanidad, presenciábamos una conversación entre un visitante de más allá de las estrellas y un planeta de nuestro sistema solar. Y la humanidad escuchaba un diálogo que nunca estuvo destinado a nosotros. A medida que los datos sísmicos de Marte seguían llegando, los investigadores descubrieron algo que llevó el misterio a nuevas profundidades. Los temblores rítmicos no solo sacudieron la superficie, rebotaron desde las profundidades del planeta como si impactaran en vastas cámaras huecas ocultas bajo la corteza. Al mapear los reflejos de las ondas, los científicos identificaron patrones que sugieren enormes vacíos subterráneos dispuestos en alineaciones geométricas, estructuras demasiado ordenadas para ser resultado de la geología natural. Algunos afirmaban que se trataba de restos de antiguos sistemas volcánicos, pero otros insistían en que las formaciones parecían artificiales, como colosales cámaras de resonancia construidas para amplificar señales. La escalofriante implicación era que Marte no se había convertido simplemente en un participante del diálogo de Atlas, siempre había sido diseñado para ello. Un planeta que la humanidad alguna vez creyó estéril y sin vida, se revelaba de repente como un instrumento sintonizado para despertar solo cuando la frecuencia correcta llamara a través de las estrellas. Y ahora esa llamada había llegado. Mientras tanto, algo extraño comenzó a ocurrir con Phobos, la luna más interna de Marte. Considerada durante mucho tiempo como un satélite condenado a desaparecer, su descenso se aceleró repentinamente. Las estaciones de seguimiento confirmaron que la órbita de Phobos ya no era estable. Se ajustaba sutilmente en sincronía con los pulsos intercambiados entre Atlas y Marte. Aún más extraño, las imágenes de alta resolución mostraban tenues fisuras brillantes en su superficie, como vetas de luz esmeralda que se extendían desde debajo de su polvorienta corteza. Para algunos, esto era evidencia de fracturas por estrés causadas por las fuerzas de marea, pero para otros, parecía una activación, como si Phobos ya no fuera solo una roca, sino un mecanismo que cobraba vida, respondiendo a la misma señal que Marte ahora repetía. La idea de que Phobos, que durante mucho tiempo se creyó destinada a chocar con Marte, podría haber sido diseñada para un propósito completamente diferente, uno que ahora comenzaba a desplegarse ante nuestros ojos, se arraigó. Mientras los científicos luchaban por seguir el ritmo de la cascada de anomalías alrededor de Marte,
la Tierra misma comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. En lugares remotos, desiertos, cimas de montañas e incluso océanos, se reportó haber visto tenues auroras verdes brillando lejos de los polos, brillando suavemente en el cielo nocturno, donde no debería haber auroras. Estos velos luminosos pulsaban al mismo ritmo que la señal de Atlas, sincronizados con la respuesta marciana. Los radioaficionados captaron ráfagas de estática llenas de tonos repetitivos, sonidos que muchos describieron como inquietantemente melódicos, casi como un canto cósmico. Por primera vez, la humanidad no solo observaba la transformación de Marte desde lejos, sentíamos sus efectos aquí en la Tierra. Era como si el diálogo se hubiera derramado a través del vacío, arrastrando nuestro mundo a una resonancia de la que no podíamos controlar ni escapar, y el aterrador pensamiento comenzó a extenderse. Si Marte le había respondido a Atlas, ¿podría la Tierra verse pronto obligada a hacer lo mismo? A medida que aumentaban las anomalías, los académicos y historiadores comenzaron a revisar los registros antiguos con un nuevo sentido de urgencia. Civilizaciones de toda la Tierra, sumerias, egipcias y mayas, dejaron tras de sí mitos de estrellas gemelas, fuegos verdes en los cielos y dioses que descendían al mundo rojo en ciclos de destrucción y renacimiento. En su momento, estos mitos se descartaron como historias simbólicas, metáforas de ciclos agrícolas o creencias espirituales. Pero al comparar la sincronización de los pulsos de Atlas con las respuestas de Marte, los paralelismos se volvieron escalofriantemente precisos. Los grabados mostraban orbes gemelos unidos por rayos de luz. Las tablillas describían una serpiente verde que susurraba al planeta rojo hasta que éste despertaba con un rugido. Algunas inscripciones incluso incluían símbolos geométricos idénticos a los que surgían de la resonancia de Atlas. Parecía menos mitología y más memoria. Un registro de los antepasados de la humanidad presenciando el mismo fenómeno hace miles de años. De ser cierto, esto significaba que la llegada de Atlas y su diálogo con Marte no fue un evento único, fue un ciclo, y ahora había regresado. Durante meses, la humanidad ha visto a Atlas de 3 ojos desafiar las leyes de la naturaleza. Se dividió en dos. Un fragmento apuntaba al Sol y el otro a Marte. Y desde ese momento, lo imposible se volvió innegable. Los pulsos, que antes se creían aleatorios, se revelaron como señales dirigidas, deliberadas, inteligentes. Y entonces llegó la respuesta. Marte, el silencioso mundo rojo que creíamos varón, respondió. A través de su atmósfera, de su corteza temblorosa, de sus lunas, resonó la llamada de un visitante interestelar. Pero no fue solo una respuesta, fue un diálogo. Las ondas sísmicas tallaron la geometría en el latido de Marte. Las auroras pintaban símbolos matemáticos en sus cielos tenues. Incluso Phobos se movía en su órbita, brillando con fisuras de luz esmeralda, como si despertara de un letargo milenario, y a medida que la resonancia crecía, nos alcanzaba. La Tierra misma comenzó a titilar con ecos, auroras verdes en lugares donde no deberían existir. Los instrumentos colapsaban por la interferencia, susurros de números primos y espirales ocultos en la estática. El diálogo se había derramado por el vacío. Y, quisiéramos o no, nos habíamos convertido en parte de él. Los registros antiguos ahora parecen menos mitos y más advertencias, recuerdos dejados por civilizaciones que presenciaron el mismo ciclo mucho antes que nosotros. Hablaban de una serpiente de luz verde que susurraba a Marte, de fuegos gemelos en los cielos, de despertares que transformaron mundos. Y si esas historias son ciertas, Atlas no llegó a nuestro sistema por casualidad. Ha regresado como siempre, como parte de un proceso más antiguo que la humanidad misma. La NASA guarda silencio, ocultando datos, cortando señales, bloqueando cualquier rastro que se filtre. Pero su silencio es una admisión. Saben la verdad. 3E Atlas no es un cometa, ni un vagabundo errante, ni un accidente del cosmos. Es un mensajero, un detonante, una presencia que despierta la resonancia en mundos latentes y obliga a los planetas a hablar. Y ahora que Marte ha respondido, la pregunta ya no es si Atlas está vivo. La pregunta es, ¿qué viene después? Porque si Marte ha despertado y la Tierra ya empieza a hacer eco de su canción, el ciclo apenas ha comenzado. Atlas envió la señal.
Marte respondió. Y ahora, con cada pulso que pasa, la humanidad debe enfrentarse a la aterradora posibilidad de que la próxima respuesta no venga de un mundo lejano, sino del nuestro.